Oscar. Bienvenidos a nuestra quinta clase de literatura apócrifa. Heriberto, Delia, Estrella, Wendy, Jonathan y Liliana. Bueno, se están conectando los que faltan por hacerlo, pero bienvenidos los que ya están aquí. Muy bien, vamos a retomar nuestras temáticas que estamos abordando en este tiempo de estudios de este diplomado del Nuevo Testamento y sobre todo este curso tan interesante que tiene que ver con la literatura apócrifa y otros cánones. Bueno, ya hemos dado en estas 4 clases todo un panorama de lo que sería la literatura apócrifa, el contexto donde surge, cómo surge, posiblemente los autores de esta literatura y también las posturas y perspectivas con respecto a esta literatura. Bueno, y ahora vamos a conocer el contenido más específicamente de algunos libros. ¿Y por qué tenemos que conocer ese contenido? Porque este contenido Todos los obviamente está en días vamos a relación pagante para ti en todo lo que hagamos en este lugar. está en relación con nuestros textos bíblicos que se han considerado canónicos. Al igual que hemos mencionado que esta literatura apócrifa tiene su importancia y su valor, eh, los libros canónicos también, y sobre todo un valor mucho más amplio para nosotros sobre esta literatura canónica. Así es que vamos a conocer algunos textos y qué están hablando estos textos. Y estos textos, ¿qué relación o más bien vamos a hacer una comparación con la literatura canónica? Y como mencionamos, solamente vamos a considerar algunos libros de esta literatura, sobre todo los evangelios, que son aquellos libros que tenemos esta información en comparación o en relación con nuestros textos bíblicos del Nuevo Testamento. Muy bien, entonces vamos a mencionar cuáles son los libros que vamos a conocer en este día. Y vamos a hablar sobre el Evangelio del pseudo Tomás, ¿sí? En comparación con los evangelios canónicos. ¿Y por qué? Porque vamos a conocer esa perspectiva cristológica que está presente en estos evangelios o en este evangelio. No solamente es este evangelio, hay otros evangelios, pero vamos a considerar este evangelio por su contenido. Ese contenido que también tiene una perspectiva cristológica. A lo mejor una perspectiva cristológica que difiere de la de nosotros, pero va a hablar y va a estar mostrando a Jesucristo o a Jesús en esta perspectiva. ¿Y por qué? Porque en este evangelio es un evangelio que se va a hablar de la infancia de Jesús. Así es que en esta literatura los relatos de la infancia de Jesús son esos últimos límites que se han traspasado o que hay que traspasar en los estudios de la investigación científica o la investigación científica y en este caso de los evangelios. Eh, y creo que el tema de la infancia de Jesús es un tema no solo de valor y de importancia para nosotros los creyentes, en este caso creyentes que consideramos los evangelios canónicos que nos hablan de ese aspecto, sino también para aquellas personas que quieren conocer o saber más sobre este Jesucristo o este Jesús, y sobre todo en su infancia, ¿sí? Conocemos los relatos de la infancia de Jesús por los evangelios canónicos y tenemos varios datos con respecto a esta infancia. Conocemos que nació de María, su padre José, y tanto Mateo como Lucas nos dan un panorama de otros eventos u otros elementos en esta infancia, de los magos, de la estrella que anuncia que va a nacer un rey, del acontecimiento, de la reacción de Herodes, etcétera. Entonces tenemos todos estos elementos ya conocidos
y ya obviamente enseñados o mostrados, no solo en nuestros contextos eclesiales, sino también por el texto bíblico o por la tradición en la cual nos encontramos por mucho tiempo de la perspectiva cristiana, ¿sí? Entonces, estos elementos están presentes en estos evangelios y los conocemos también, ¿sí? Narraciones de este Jesús niño, pero que también son narraciones, perdón, que dependen de un texto escrito que son los evangelios. Los evangelios, y ya también hemos mencionado cuál ha sido ese proceso de composición. Y esos relatos también de la infancia o del nacimiento de Jesús han sido tomadas por tradiciones de la comunidad del primer siglo y lo han plasmado en este texto o en estos libros. Y son los evangelios los que nos proveen de esta información, ¿sí? Eh, Tenemos entonces, no solamente en los evangelios canónicos, este relato sobre la infancia de Jesús. También tenemos narraciones de esta infancia en este evangelio denominado Pseudo Tomás. Narraciones de Pseudo Tomás. Y también tenemos algunos otros autores que sobre la base de estos evangelios han estudiado y han analizado ese tema de la infancia de Jesús. Entonces, y en especial los evangelios canónicos son los que nos relatan, ¿sí?, la etapa de la vida de la infancia de Jesús. Entonces, tanto en los evangelios que son considerados apócrifos como los evangelios sinópticos, vamos a tener esta designación para este tipo de literatura o para estos fragmentos que se encuentran en especial en los evangelios sinópticos como el evangelio o los evangelios de la infancia de Jesús o de la vida de Jesús. Tenemos entonces en estos evangelios esa perspectiva. Nos presentan la imagen de Jesús niño como ese hacedor de milagros. Bueno, en el caso de los evangelios sinópticos, no nos los presenta haciendo milagros, sino nos lo presenta cuando llega a la sinagoga, abre el libro y lee una porción de la escritura, o cuando se pierde en el templo o más bien, no es que se pierda, sino es que se aleja de sus padres. ¿Por qué? Porque él va a darnos a entender el texto bíblico que va a cumplir la voluntad y el propósito por el cual nació. Entonces, los evangelios apócrifos tenemos no solo el de Tomás, sino también otros evangelios que se consideran evangelios de la infancia. Y estos evangelios se ocupan o nos van a relatar los primeros años de la vida de Jesús. Al igual que los evangelios canónicos, estos evangelios no van a sobrepasar el límite de los 12 años. Es decir, entonces la pregunta sería de Norberto, entonces, si no, si van a decir lo mismo que los canónicos, entonces, ¿por qué le damos igual mucho valor a estos evangelios de la infancia de Jesús? Porque los evangelios canónicos nos hablan igual, solo hasta los 12 años. En el especial Lucas, cuando dice otra vez que ahí donde María lo encuentra en el templo, ella al final del capítulo 2 va a decir, y todas estas cosas guardaba María. Y ya no sabemos más. Lo mismo va a suceder con estos evangelios que no sobrepasan el límite de los 12 años, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre estos evangelios y el evangelio, en este caso, de Lucas, por ejemplo, o los sinópticos? Ya vamos a mirar, ¿sí? Pero sí tienen una finalidad estos evangelios apócrifos al mostrarnos, en este caso, este tema de la infancia de Jesús. La finalidad de estos evangelios es eso, presentar esa imagen de Jesús niño que hace milagros. O en otras palabras, su propósito es decirnos que Jesús, aún desde la infancia o desde que nace, viene con esa, no perspectiva, sino con esa característica, naturaleza divina
y también desde pequeño hace milagros, a diferencia de los evangelios canónicos que nos presentan el ministerio de Jesús y su trabajo, ¿sí? En este caso milagroso, a partir de los 30 años, o sea, ya más adulto. Y todo ese periodo de infancia que no está presente en los evangelios perdón, canónicos, los evangelios apócrifos no lo van a presentar, ¿sí? Entonces, nos van a presentar la imagen de un Jesús portentoso, un hacedor de milagros, ¿sí? Un Jesús niño que tiene todos los poderes maravillosos que mostró más tarde en la vida pública. Porque los evangelios canónicos nos dan muy pocos detalles de esta etapa de Jesús. Los pocos que se mencionan solo lo vamos a encontrar en dos evangelios, Mateo y Lucas, ¿sí? Estos evangelios comienzan con un relato, iniciando con la concepción, la manera de esta concepción de Jesús y obviamente su nacimiento y su infancia nuevamente hasta los 12 años. Tanto Mateo como Lucas coinciden en tener dos capítulos, pero en este caso Lucas va a tener más extensión en el relato de la infancia de Jesús que Mateo. ¿Sí? Eh, Mateo va a tener menos relato. Y se denomina entonces relatos de la infancia, en este caso de Jesús. ¿Por qué? Porque es un relato en este sentido que habla de su nacimiento y como ya mencionamos, hasta, hasta su concepción. Ujú. Pero miremos entonces el relato de la infancia de Jesús en el Evangelio de Tomás. ¿Sí? Cómo Tomás nos está presentando este relato. Después vamos a mirar en el caso de los evangelios canónicos. ¿Sí? El relato de la infancia de Jesús en el Evangelio de Tomás. ¿Sí? Eh, en este caso, el Evangelio de Tomás nos va a presentar a a un Jesús que hace milagros, que hace prodigios, desde los 5 hasta los 12 años. Ujú. Desde los 5 hasta los 12 años. Y nos va a presentar a este niño que tiene contacto con la divinidad, se muestra superior a todos los demás niños. Es un niño que también tiene un gran conocimiento, pero ese conocimiento lo va a utilizar en relación con en este caso, con los maestros, con los sabios de ese tiempo. ¿Por qué? Porque como que quiere dar a demostrar que él es el que conoce más. Quiere dar a demostrar que él es el que sabe más. Por eso se habla de que en este contexto de este evangelio, compite por ese conocimiento y sabiduría. Otra de las características que nos va a presentar este relato de la infancia del Evangelio de Tomás es que a Jesús o a este niño Jesús lo va a presentar de una manera altanera, orgullosa y poco paciente con sus maestros y con sus amigos. Y una característica que obviamente no compartimos y que o que no está en relación con los evangelios canónicos es que este niño Jesús por esta actitud altanera y orgullosa, lo que hace es castigar con la muerte a aquellas personas, obviamente, que no están en consonancia con lo que él hace, realiza o lo que él es. Entonces, el Evangelio de Tomás nos presenta o nos da esta radiografía o este rostro de Jesús. Jesús niño, milagroso, exactamente, poderes divinos, conocimiento, sabiduría, pero sobre todo un aspecto que difiere con los evangelios canónicos, el orgullo. ¿Sí? Y obviamente un niño que reacciona de una manera violenta hacia los demás niños. Eh, Aquí tenemos entonces algunos fragmentos de este Evangelio de Tomás.
Pero antes de leer estos evangelios de Tomás, estos fragmentos en el evangelio de Tomás, vamos a mencionar algunos aspectos, ¿sí? de lo, de lo que es este evangelio de Tomás, quién lo escribe o por qué se llama de Tomás, o también cómo está estructurado este evangelio de Tomás, ¿sí? Este evangelio de Tomás también es conocido como narraciones de Tomás, las narraciones de Tomás. Y dentro de los evangelios apócrifos o de este conjunto de evangelios apócrifos es denominado evangelios de la infancia, como ya lo mencioné, ¿sí? Un evangelio que se ocupa de los primeros años de Jesús, que es desde los 5 hasta los 12 años. Y obviamente no amplía más información porque también se queda solo hasta esos 12 años, al igual que en el relato de Lucas. ¿Sí? Eh, Cuando veíamos ya la lista de evangelios, también mencionamos a un evangelio de Tomás. La semana pasada mencionamos otro evangelio de Tomás. Entonces, hay que diferenciar entre ese evangelio de Tomás que habla de los dichos de Jesús o que es una colección de los dichos de Jesús o de la logia de Jesús con este evangelio, porque este evangelio dijimos que se llama el evangelio del pseudo Tomás. En cambio, el que contiene los dichos de Jesús o las logias de Jesús se conoce solo como el Evangelio de Tomás. Así es que hay que diferenciar en este sentido, ¿no? Para no decir, bueno, primero nos dijo que habla de dichos y ahora nos habla de la infancia de Jesús. No, este se denomina más como el Evangelio del pseudo Tomás. El anterior eran los dichos o las logias de Jesús. Y el anterior que mencionamos, el Evangelio de Tomás, recordemos que lo ubicamos dentro de esta colección que se encontró o que se conoce como los escritos o los documentos de Nag Hammadi. En cambio, este es de otro contexto o es ubicado en otro manuscrito. Este evangelio de pseudo Tomás es el que habla de la infancia, ¿sí? Infancia de Jesús. Tiene rasgos gnósticos también, es decir, otra de las características que podría compartir con el Evangelio de Tomás anterior y este pseudo Tomás es que también tiene elementos gnósticos. Esto quiere decir que también posiblemente una comunidad cristiana con esta influencia gnóstica es el que realiza este Evangelio o era utilizado en esta comunidad con ese propósito de entender a Jesús desde esta línea, no solamente como ese Jesús que presentan los evangelios canónicos, adulto, hacedor de milagros, sino la pregunta igual posiblemente era de esta comunidad. ¿Y qué sucede con la infancia? Entonces se rastrean esas tradiciones y se llega entonces a también a presentar a este Jesús niño, hacedor de milagros. Tiene rasgos gnósticos, por eso ponen a este Jesús como lleno de conocimiento y de sabiduría. Escrito en griego, escrito en griego, en dos recensiones, o podríamos decir en dos tomos para poder entender, ¿sí? La primera se conoce como la A, porque es un documento mucho más largo, y el otro es el documento B, que es una recensión mucho más corta. Cuando hablamos de recensiones, otra vez son como dos tomos, un tomo utilizado en un contexto específico, en una comunidad específica, allá de Asia Menor, y el otro también utilizado. Es posible que la recensión larga, que es la A, sea la base para esa recensión breve, que sería la B, utilizados y obviamente considerados por estas comunidades cristianas ubicadas lejos de la comunidad de Palestina. Entonces, estas recensiones están en griego o fueron escritas en griego. Pero también estas recensiones van a ser la base para otras traducciones. ¿Qué otras traducciones? Porque vamos a tener traducciones al eslavo,
y estas ya serían más modernas, lenguas mucho más modernas, al eslavo, al siriaco, al etíope y también al georgiano. Es decir, este evangelio va a tener entonces traducciones a estas lenguas. ¿Y de qué año se estaría ubicando este evangelio? En el año o en el siglo quinto después de Cristo. Entonces, cuando estamos hablando del siglo quinto, estamos hablando de unos años, décadas posteriores ya al escrito, en este caso, de los evangelios canónicos. Y hablamos de Mateo y Lucas, que hablan de esta infancia y que se datan a mediados del siglo I, y en el caso del evangelio del pseudo Tomás, que se data en el siglo V, han pasado unos 300 años más o menos, que obviamente esta tradición es lógico que ha sufrido entonces alguna ampliación o alguna explicación para poder ser entendido, ¿sí? Eh, en este evangelio del pseudo Tomás, como mencionábamos, y que relata milagros y prodigios de Jesús desde los 5 hasta los 12 años, estos milagros que se mencionan en este evangelio tienen que ver con, en este caso, dar vida. Uno de ellos es dar vida a unos pajaritos que él construye de barro y les da vida. Y estos pajaritos recobran vida. También en este evangelio se relata que tiene un especial contacto con la divinidad y muestra esa superioridad a todos. Por eso, como mencionábamos, es esa persona que se destaca no solo por ser divino, sino también por su conocimiento y sabiduría, ¿sí? Como cualquier niño de su época, pero en este caso este niño tiene un poder superior, que en este caso es divino. La imagen, entonces, como ya mencionábamos, que se presenta en este texto es orgulloso, altanero, poco paciente con los maestros y amigos, y como ya dijimos, su reacción es una reacción que obviamente no se comparte y no está presente en los canónicos, ¿sí? Castigar aún con la muerte. ¿Por qué? Porque esa sería una de sus reacciones. Pero algo interesante en este evangelio es que se va a presentar también un relato, en este caso de la mamá de Jesús. ¿Quién es la mamá de Jesús? María. Y en este relato o en este evangelio se va a presentar también a María, pero igual van a ponerle esta perspectiva o este rostro inocente, una niña encantadora, agradable, comprometida con las cosas de Dios. Y a pesar de que se casó María, ya está casada, ya en este caso madre de Jesús, a pesar de ello, ella sigue siendo una mujer que vive una, una santidad, una castidad y también una modestia. Es que esto quiere decir que en este relato de la infancia de Jesús no solamente se habla de la infancia de Jesús, también se habla de la infancia de María. Y algunos denominan a este relato también, con respecto a la infancia de María, se denomina como la Natividad de María, ¿sí? La Natividad de María, o desde su nacimiento hasta su infancia. Entonces, con este panorama de lo que sería el Evangelio de Tomás, leamos los ejemplos que están presentes en este Evangelio. Aquí tenemos dos fragmentos de la manera en cómo se presentan, o si ustedes tienen la literatura o ya bajaron el libro de Otero, de los Evangelios o de la literatura apócrifa, cuando hace referencia a este evangelio, que él la denomina infancia de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, que en este caso es el del evangelio pseudo Mateo, se presenta de esta manera. Entonces, no podríamos decir, o podríamos decirlo, o hacer una comparación con los canónicos,
no podríamos decir como que el versículo 1, el versículo 2, sino son fragmentos. El fragmento 1 y el fragmento 2 distribuido por 5 puntos. Pero entonces en ese fragmento 1, ¿qué nos dice? Nos dice yo, y se identifica como el autor, se identifica como la persona que va a hacer el relato o la descripción de este documento. ¿Qué nos dice? Yo, Tomás Israelita. Y también ya hemos mencionado que este nombre, Tomás, tiene igual varias connotaciones, porque Tomás es igual la designación de un apóstol de Jesús, la designación de personajes bíblicos, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque es un nombre común. Pero en este caso, si se está indicando a Tomás, las opiniones más, más relacionadas a la autoridad o a la autoría de este documento, podría ser el discípulo de Jesús. Yo, Tomás, israelita, el elegido, os he conformado a todos vosotros, os he informado, perdón, a todos vosotros, hermanos de la gentilidad, para que conozcáis la infancia de nuestro Señor, todas las maravillas que nuestro Dios obró, aquel que nació en nuestra tierra de Belén y en la ciudad de Nazaret. El principio es como sigue. Si nosotros leemos este texto, no sé, no, como que nos recuerda o tiene una similitud igual a la presentación de algunos evangelios o algunos textos bíblicos del Nuevo Testamento. Me parece que este está en relación con lo que va a decir Lucas también en su prólogo, en el capítulo 1 al 4. ¿Sí? ¿Y qué nos dice esa explicación que él va a presentar? ¿Sí? Y este es su propósito de este libro o de este evangelio. ¿Sí? Dice, para que conozcan la infancia de nuestro Señor, todas las maravillas que nuestro Dios obró, aquel que nació en nuestra tierra de Belén y en la ciudad de Nazaret. Es decir, desde que nació hasta obviamente su muerte y resurrección, Jesús obró. Y en este caso va a centrarse en este tema de la infancia. ¿Y qué es lo que hace? Desde el fragmento 2 va a mencionar cinco puntos de esta descripción de las maravillas de Dios. Uno, después de cumplir 5 años, se encontraba un día jugando junto a los charcos que se habían formado después de llover. Estaba esta descripción nos lleva a imaginarnos a ese Jesús como un niño normal que le encanta jugar con el agua, en los charcos. Cualquier niño, creo que hasta nosotros a lo mejor hicimos esta actividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque les encanta a veces a los niños mojarse. Y esta descripción nos evoca a lo mejor esos recuerdos también de la infancia de nosotros. Le encantaba jugar o se encontraba un día jugando junto a los charcos que se habían formado después de llover. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? El agua estaba sucia y él hacía confluir los regatos en una sola corriente, transformándolos en agua limpia sin hacer otra cosa que mandárselo. Es decir, en ese juego que no le gusta esa agua sucia, él la cambia y la transforma por una agua limpia. Aquí ya entonces miramos esa intervención divina en este caso, de Jesús niño. Número 2, luego tomó un poco de barro blando del cieno y formó con él 12 pajaritos. Era a la sazón día de sábado cuando Jesús hizo esto jugando, y había otros muchachos que jugaban junto con él. Entonces, estos pajaritos que le di que lo forma de barro y después les da esa vida, ese aliento de vida. Número 3, aquí igual vamos a mirar otra vez otra de las características propias de la infancia. Cuando un judío vio lo que Jesús hacía, fue y se lo contó a su padre José diciendo, mira, tu hijo está en el arroyo
y tomando un poco de barro ha hecho 12 pájaros, con lo que ha profanado el sábado. En este caso, este relato también o esta descripción que presenta este número 3 está en relación con los canónicos. Si se recuerdan, ¿con quién tenía la confrontación Jesús con respecto al hacer sanidades o milagros en los días sábados? Ujú. En este caso no va a ser bueno, aquí habla un judío, no se dice quién, pero en los evangelios canónicos esa confrontación siempre estaba con los líderes religiosos, estos grupos encargados de que, o que tenían la importancia de que se cumpliera el día sábado, como los fariseos sobre todo. Eran los que siempre estaban en esa confrontación diciéndole, ¿por qué has hecho esto en el día sábado? No se permite esto en el día sábado. Aquí, por ejemplo, esta idea está en relación con los canónicos, ¿sí? Pero aquí es un judío que va y le reclama al padre de Jesús de que, en este caso, Jesús niño está profanando el sábado al hacer 12 pájaros de barro. Número 4, cuando José llegó al lugar y vio a Jesús, le increpó. ¿Por qué haces en sábado lo que no está permitido hacer? Mas Jesús batió sus palmas y dijo a los pajarillos, volad y pensad en mí, vosotros los vivientes. Y los pajarillos se echaron a volar y se marcharon gorjeando. Entonces, otra vez, 3 y 4 está en esa relación como ya mencionamos, ¿no? Esa prohibición o qué trabajos no se deberían de realizar en el día sábado, qué era lo permitido en el día sábado. Entonces aquí este relato también está mencionando una tradición judía, una tradición que se practicaba ya en el primer siglo por la iglesia judío, no solamente judía, sino también judío cristiana. ¿Cuál era? Guardar el sábado y obviamente no hacer algunos trabajos o estaban prohibidos algunos trabajos en el día sábado. Una tradición entonces que retoma este autor, Tomás, para incluirla también en su texto y también para presentarla en relación con Jesús. Los canónicos, como dije, van a, van a mostrarnos a este Jesús, no transgrediendo el sábado, sino van a mostrarnos a Jesús cumpliendo ese significado del sábado. Y vamos a tener un diálogo interesante cuando los fariseos le dicen, ¿está permitido que se sane en día sábado? Y Jesús les va a decir, o que se libere en el día sábado. Jesús le va a decir, si ustedes hacen que sus animales en el día sábado tomen agua, se alimenten como estas personas que necesitan de esa liberación, de ese alimento, ¿cómo no se va a poder hacer eso? Pues cambia completamente el sentido y la perspectiva de lo que sería el día sábado, así como lo presenta, en este caso, tomando esa tradición, el Evangelio de Tomás. Y número 5, cuando los judíos vieron esto, se llenaron de pavor y se fueron juntos a contar a los otros el milagro que habían visto hacer a Jesús. También este versículo 5 está en relación con, o tiene esta descripción en comparación, o es un paralelo de lo que nos hablan los evangelios canónicos. Si nosotros leemos todos estos milagros que Jesús hace en los evangelios canónicos, en algunos va a decir, en algunos relatos, vayan, presenten su ofrenda o preséntense al sacerdote y hagan el rito que deben de hacer por su liberación o por su sanidad. Bueno, a otros les va a decir, vayan, pero no le cuenten quién hizo esto. ¿Sí? Y algunos otros evangelios van a decir que la gente que estaba alrededor también se dan cuenta de ese milagro y eso permite entonces para poder entender y creer que es Jesús. Entonces
esta forma o esta estructura, como nos lo presenta este evangelio, tiene relación o está en comparación con los evangelios canónicos. Cuando los judíos vieron esto, se llenaron de pavor y se fueron juntos a contar a los otros el milagro que habían visto hacer a Jesús. Como no lo mencionan, como dije, los evangelios canónicos en ese relato de la vida y ministerio de Jesús. Entonces, este evangelio ya nos muestra a Jesús desde pequeño haciendo milagros, ¿sí? O haciendo esas intervenciones divinas, como nos lo presentan los canónicos, pero aquí la diferencia es que es cuando es niño y en los canónicos es cuando ya está en la edad adulta. Tenemos un tercer y cuarto fragmento que le vamos a dar lectura para poder tener este panorama general de lo que nos habla el Evangelio de Tomás. Y número tres, con respecto a lo que mencionábamos, de cómo el rostro o la figura, ¿sí?, que nos presenta Tomás de Jesús. Estaba allí junto a José, el hijo de Anás, el escriba, y se le ocurrió estropear con un mimbre el embalse, dando salida a las aguas que Jesús había reunido. Al ver lo ocurrido, se indignó y le dijo: tú, sodomita, impío e insensato, ¿es que te estorbaban mi embalse y el agua? Pues ahora te vas a quedar tú seco como un árbol sin que puedas llevar hojas, ni raíz, ni fruto. Por ejemplo, esta reacción nos causa asombro, ¿no? ¿Cómo es que Jesús puede hacer esto? Pero también podríamos entender que a lo mejor esta forma de escribir, este estilo literario del evangelista, o en este caso del autor, Tomás, puede ser una descripción, otra vez, como tiene rasgos gnósticos, puede tener entonces un sentido simbólico y a lo mejor no tan literal. Pero obviamente más nos llama la atención porque lo leemos de esta manera literal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se molesta de que este señor afectara, ¿sí?, o estropeara su embalse. Y obviamente su reacción es: te vas a quedar tú seco como un árbol, sin que puedas llevar hojas, ni raíz, ni fruto. Recordemos también que es una frase que está presente en los evangelios canónicos, en otro relato, ¿sí? En otro relato o en otros relatos que hace referencia de esta manera, como el tema de la higuera, ujú, o como el tema también de la actitud de los creyentes o los seguidores de Jesús, ¿sí? Eh, aquellos creyentes que van a llevar mucho fruto, ¿sí? O aquella higuera que también obviamente porque no ha cumplido su propósito en este caso, de dar fruto, Jesús da o habla de una sentencia en este sentido, o de un juicio. Pero en este contexto, esas palabras están con otra actividad o con otra acción. La reacción que tiene, como dijimos, lo que hace este, no sé si sea un joven o no sé si sea un señor, ¿sí? José, el hijo de Anás. Y número tres, e inmediatamente se quedó el muchacho completamente seco. Jesús se alejó, mientras tanto camino de casa. Entonces vinieron los padres del lisiado, lloraron su juventud y dijeron a José: mira qué hijo tienes. Eh, bueno, aquí ya nos dice este tres que era un joven, ¿no? Este joven que obviamente es afectado por esa reacción de Jesús, una reacción no tan compasiva, una reacción a lo mejor que difiere de lo que nos dicen los canónicos, pero entonces aquí, en lugar de traer como bendición, le trae ese malestar a los padres. ¿Por qué? Porque van a quejarse con José
el papá de Jesús, y como con ese pesar, mira qué hijos tienes, mira lo que está sucediendo con estas reacciones de tu hijo. Entonces, una figura, unas reacciones que exactamente difieren de lo que nos presentan los evangelios canónicos, porque los evangelios canónicos nos presentan a un Jesús compasivo, a un Jesús que no manda a ser vengativo o reaccionar de manera violenta, sino más bien lo que nos habla en el Mateo, en el Sermón del Monte, es que si alguien te da en una mejilla, tú tienes que poner la otra mejilla. Y obviamente un mensaje muy diferente, como lo presenta en este caso Tomás. Y el fragmento cuarto, que nos dice, iba otra vez Jesús paseando por medio de la ciudad. En esto vino corriendo un muchacho por detrás y saltó sobre sus hombros. Irritado Jesús le dijo, no concluirás tu camino. E inmediatamente cayó muerto el rapaz. Cuando los otros vieron lo sucedido, dijeron, ¿de dónde habrá venido este muchacho que todas sus palabras resultan hechos consumados? Otra vez, en este fragmento se nos está presentando a un Jesús, otra vez, no misericordioso, no compasivo, sino más bien que utiliza sus poderes para poder entonces no traer bendición, sino traer malestar o eh, dolor y muerte para aquellas personas que no están a lo mejor consideradas para él, entendidas en su persona y en lo que es. Pero lo que sí nos llama la atención es la última frase. ¿De dónde habrá venido este muchacho que todas sus palabras resultan hechos consumados? Estas palabras están o tienen un paralelo también a los evangelios canónicos. ¿En qué sentido? Se recuerdan igual cuando él hace milagros, cuando él hace liberaciones, ¿sí? Hay esta pregunta por algún auditorio que se relata en los evangelios canónicos. ¿De dónde es? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y cómo este hijo del carpintero puede hacer estas cosas o puede realizar estas cosas? Entonces, estas mismas palabras que están presentes, pero en este caso, en los evangelios canónicos se están mencionando. ¿Por qué? Porque miran los milagros, miran la compasión, miran la misericordia, los milagros. Pero acá, claro, está haciendo un milagro, pero un milagro que no, desde nuestro punto de vista y también desde los evangelios canónicos, no está en consonancia. ¿Por qué? Porque Jesús no es un Jesús, como ya lo dijimos, o sus palabras que nos presentan los canónicos no son palabras de mal, sino son palabras de amor, de compasión, de justicia. Y aquí en el Evangelio de Tomás difieren demasiado en este sentido. Y número dos, y acercándose a José, los padres del difunto le amenazaban diciendo, tú, teniendo un hijo como este, no puedes vivir en nuestra ciudad, de no ser que le enseñes a bendecir y no a maldecir, pues deja secos a nuestros hijos. Entonces, trayendo toda esta reacción en la comunidad, esta reacción en la comunidad que también va a estar presente en los evangelios canónicos. Pero en los evangelios canónicos, la reacción de la comunidad o de estas personas va a ser por lo que él hace, por los milagros, por las liberaciones, por sus palabras. Ujú. Pero en este caso va a ser lo mismo, pero en este caso, en los evangelios canónicos, por, por la bendición que trae a los necesitados o a los que necesitaban ser sanados. Pero en este caso, estas palabras son por ese comportamiento que no está en consonancia con lo que es Jesús. Ujú. Cuando le enseñes a bendecir y no a maldecir. En cambio, en los canónicos es porque bendice y la reacción
y en este caso no es porque maldice. Y aquí sería porque maldice y no bendice. No sé si entienden esta tónica y eh, este antagonismo que está presente los evangelios canónicos y en este caso el evangelio de Mateo. Entonces, este es el panorama que tenemos y cómo nos lo presenta el evangelio de Mateo, perdón, de Tomás, la, la figura, ¿sí? A este Jesús niño, hacedor de milagros, pero estos milagros obviamente que no están en consonancia de la forma como lo presentan los canónicos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o un comentario? Muy buenos días, soy Bueno, Estrella. Estrella. Este, no sé, solamente como que da la impresión de que de repente en ese momento Jesús ya percibía lo que tendrían, pues, ¿no? Estos hijos de estas personas Ujú, y a veces no es difícil aceptarlo, ¿no? Porque podríamos también nosotros mismos como que tener familiares que no quieren, ¿no? Saber nada y odian ujú, a Jesús y uno pues no pierde esa esperanza, ¿no? De que tu hermano, tu tío, tu mamá esté y comprenda, ¿no? La situación. Yo pienso así, ¿no? Por los textos que se han mencionado, entonces eh, no recuerdo bien el pasaje, es para que también no sea como de vergüenza, si es la palabra, creo yo, ¿no? Porque obviamente cuando vemos a un loco en la calle o a un esquizofrénico, uno se no, siente mal, ¿no? Humanamente. Y de repente ellos en su agonía están esperando pues la muerte y quizás nadie se lo desea, ¿no? no, Creo así, pienso así, ¿no? Esa parte, no soy tan especialista en esa parte, pero sí de la bondad que Dios nos da, pues, ¿no? Cada día para no, vivir. Gracias. ujú. Así es, es cierto. Ujú. Sí, una figura o un panorama muy diferente a lo que nos presentan los evangelios canónicos de Jesús. José. Sí, este evangelio, bueno, yo lo he leído ya anteriormente Ujú, y bueno, es muy discutible y es claro por qué no haya sido aceptado ni siquiera canónico, pues porque parece claro. ser sacado de una ciencia ficción o de un sueño de opio del escritor, porque, O no tanto así, ¿no? Porque sí, ¿no? Porque formar figuritas de barro y luego hacerlas volar de un niño de 5 años que en realidad es un ser humano, es, es una, bueno, que bueno, no tengo palabras ahorita técnicas mm, para hablar. Es decir, que un niño de 5 años haga faltar el sábado, ujú, sabiendo que la responsabilidad a nivel judío no es a esa edad. Un niño ujú, no puede faltar el sábado a esa edad, sabiendo claro, que el mitzvah es mucho mayor. Entonces así, quiere decir que el escritor no es judío, no sabe nada de lo que es la ley judía. Solamente a partir de los 12 o 13 años ellos se hacen responsables ujú, de esa bueno, ya de la halajá. ujú, Muy bien. Otro es del carácter irascible que pueda tener ese niño. Es así muy es, probable que Jesús no ha sido un hombre pacífico. así, Él ha sido muy iracundo. ujú, Lo que pasa es que nosotros en la tradición lo hemos puesto como muy pacífico y así nos es, basamos que es muy pacífico. Pero hay que recordar que él ha sido un judío que salió para liberar su nación. ujú, Entonces, prácticamente Tomás de repente, queriendo hacer referencia a su carácter, es que haya escrito algunas cosas refiriéndose a su niñez, porque eso de así, 12 ujú, es un número, es un número
¿qué puedo decir? Es un número bíblico, pues, ¿no? 12, 12 de las 12 tribus, Sí, 7, 7, simbólico. Ujú, así es, ¿no? Ese es claro. el comentario que haría de ese evangelio que probablemente yo no le sacaría mucha... Algunas cosas sí podrían ser históricas, Ujú, ujú, si era hijo de José. claro. El resto, bueno, tendría que volverlo a leer y Sí. ir menuzando de acuerdo a la clase como la está dando usted. Sí, gracias por su comentario, José, es cierto, aunque no difiero en lo que dijo del autor, a lo mejor muy fantasioso, sí, tiene aspectos fantasiosos, pero aquí lo que yo quiero rescatar son elementos de la tradición, como lo que decía, ¿no? Esa tradición con respecto a Jesús, esa confrontación que tiene con los líderes, aunque aquí no lo dice directamente, pero hay una confrontación. Y claro, el autor quiere resaltar la infancia de Jesús. Sí, a lo mejor se aleja demasiado, no solo de la tradición bíblica de los relatos de la infancia, sino también de la tradición de lo que es el judaísmo, en este caso, como el Shabbat. Sí, cualquier niño en nuestros contextos actuales no tienen todavía el entendimiento tampoco de qué es lo que se debe de hacer y no se debe hacer, a lo mejor en un acto religioso o en un acto también familiar, etcétera, ¿sí? Uno va a ir enseñándoles y ya hasta los 12, 13 tienen más conciencia en este sentido. Sí, es cierto, estoy de acuerdo con ustedes en ese sentido, pero aquí lo que queremos resaltar es que sí, aunque hay cuestiones a lo mejor que se escapan de nuestra pensamiento racional, pero sí, lo que queremos ver es que sí, este evangelio está a lo mejor, sí tiene sus vacíos o sus exageraciones, pero sí está acercando a la tradición, en este caso de los relatos de Jesús, de los evangelios canónicos. Escuchemos a Norberto y después a Jonathan. Sí, buenos días, maestra. Eh, la verdad que yo nunca he leído el libro de Tomás, ¿verdad? Hasta hoy tengo cierta información. Algunos Mm, fragmentos de los cuales usted explicó, sí, ya los había escuchado. Y también me llama la atención, puedo ver que en este evangelio hay muchos vacíos, ¿verdad? ujú, Recordemos que si no me equivoco, me corrige. ujú, Al principio tengo algunos apuntes porque voy apuntando algunas cosas muy interesantes ujú, que parece de que ellos tenían también influencia gnóstica ya, bien, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, todas estas cosas. Pero nosotros como estudiosos de la escritura es bueno saber también todo esto, ¿verdad? ¿Verdad? Nos abona a nosotros por conocimiento, ¿verdad? Y el paralelismo que usted hacía entre, ¿verdad? El Evangelio de Tomás y a los canónicos es muy importante porque hay ciertas cosas parecidas, ¿verdad? Que se pueden ver que se acercan un poco, ¿verdad? Entonces, todo eso es bueno sacar lo bueno de todo eso, ¿verdad? claro, ¿Verdad? Esa es mi participación, ¿verdad? Y es bueno saber, ¿verdad? ¿Verdad? Aunque mm, hayan esos vacíos, pero más que todo por el conocimiento, nosotros que somos estudiosos de la palabra, que somos pastores, que enseñamos, ¿verdad? Es importante conocer todo esto. Muchas gracias, maestra. así es. Gracias, Norberto, por su comentario. Jonathan. Profe Santa, muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Eh, bueno, profe, yo quería resaltar algo muy, o sea, me parece que aunque es un evangelio apócrifo, ¿sí? Ujú, El escritor en su tiempo resalta bastante la divinidad de Jesucristo mm, y no hace algo muy lejano como lo que hizo con un ciego que ujú, todo solo tenía las cuencas, cogió barrio, ¿cierto? Le puso ujú, sus ojos y le dijo ahí la vez en el estanque. Entonces, digamos que en cuanto a la divinidad, no me parece como muy fuera. Sí me parece más de pronto un poco fuera de contexto, porque pues el Señor Jesucristo inicia su ministerio a cierta edad y es lo que los otros evangelios vienen como a tratar. Entonces, creo que pues ahí nos toca es retener lo bueno y desechar lo malo.
Dios los bendiga a todos. Gracias, Jonathan. Es cierto. Y bueno, y ustedes les resalta algunos aspectos que igual que son elementos presentes en estas intervenciones divinas de Jesús. Esa comparación nuevamente o ese paralelo. En los canónicos, el barro. Y en el caso de acá, el barro, pero en este caso acá el barro lo utiliza para formar esos pajaritos y le da vida. En el caso de los canónicos, utiliza el barro para sanar a un ciego. Entonces son elementos que, bueno, desde otra perspectiva o interpretaciones que podríamos considerar, tienen ese paralelo y ese valor en este sentido que, otra vez, se acerca a la tradición escrita, en este caso, de los evangelios canónicos, este evangelio de Tomás. Muy bien. Bueno, gracias por sus comentarios. Es cierto, estamos aprendiendo. Y entonces vamos a hacer nuevamente como que este paralelo ahora con los evangelios canónicos y ya más específicamente en los relatos de la infancia. Hemos hablado cómo lo presenta el evangelio de Tomás a Jesús en este trabajo divino. Ahora miremos entonces ese paralelo en los relatos de la infancia que tenemos en los evangelios sinópticos. Entonces, la infancia de Jesús en los evangelios sinópticos, evangelios, las siglas SD sinópticos. Y claro, conocemos que los evangelios sinópticos son 3. Y ya tenemos toda una perspectiva o toda una definición del por qué se denominan evangelios sinópticos. Porque estos evangelios sinópticos nos presentan un panorama común o unos relatos en común con respecto a Jesucristo, a su vida y obra de Jesús. Así que en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, vamos a tener, como ya lo mencioné, este relato del nacimiento. Pero no son los 3 los que hablan de esta infancia de Jesús, solo vamos a tener dos relatos que nos van a hablar de la infancia de Jesús, tanto Mateo como Lucas. Igual, cuando se habla de la infancia, en este caso, los evangelios nos van a hablar del nacimiento de Jesús hasta su adolescencia, 12 años, así como lo define también el diccionario cuando hacemos referencia a este concepto de infancia, desde su nacimiento hasta la adolescencia. El texto nos dice hasta los 12 años. Bueno, no sé si ahora desde la perspectiva psicológica o desde otras disciplinas se incluya todavía la infancia hasta la adolescencia o más allá de la adolescencia. En los evangelios sinópticos vamos a tener pocos detalles sobre esta etapa de la vida de Jesús. Al igual entonces que este evangelio de la infancia o estos evangelios de la infancia nos van a dar pocos detalles sobre la vida de Jesús. O más bien, en el caso de este evangelio apócrifo, como que quiere darnos más detalles de esta infancia. ¿Y qué detalles? Su actividad divina también, cosa que no sucede en los evangelios sinópticos. Dos evangelios entonces nos dan estos datos o nos presentan o nos relatan estos datos de la infancia de Jesús, evangelios sinópticos, Mateo y Lucas, el evangelista Mateo y el evangelista Lucas. ¿Y por qué ellos sí tienen estos relatos, o estos dos tienen el relato de la infancia y no lo tiene Marcos y no lo tiene Lucas? Bueno, ya conocemos también por la investigación bíblica que es posible que estos evangelistas tuvieron una fuente en común, que conocieron esta tradición o que conocieron estos eventos por esa fuente en común. ¿Y cuál es esa fuente en común? Bueno, según la investigación bíblica, sería la fuente Q, la que les provee o esa fuente en común que utilizan estos evangelistas para esta tradición o para este relato. Aquí tenemos entonces los eventos que nos presentan estos evangelistas. ¿Cuáles son los eventos? El anuncio del nacimiento, su nacimiento,
Hay otro elemento ahí, la muerte a los recién nacidos, todos los eventos que se describen desde el anuncio, el nacimiento y la infancia, ¿sí? La circuncisión, una tradición también muy importante para el pueblo judío, el tema de la circuncisión, porque eso era parte, ¿sí?, de esa identidad y que tenía obviamente que presentarse. ¿Por qué? Porque eso es importante también, un dato importante para los evangelistas. La presentación del niño y la infancia. Entonces, estos eventos que están presentes o relatados en los evangelios, estos dos evangelios, vamos a mirar que algunos lo tienen, en este caso los dos evangelios que lo mencionan, un evangelista lo menciona, otro no, evangelista no lo menciona. Por ejemplo, el anuncio del nacimiento lo encontramos en Mateo 1, 19 al 25 y también lo encontramos en Lucas 1, 26 al 38. Pero aquí va a diferir este relato. ¿En qué sentido? En que en Mateo el anuncio se le da a José y en Lucas el anuncio lo recibe María. Que igual ya te podríamos a lo mejor hasta igual nosotros hacernos preguntas, ¿sí? ¿Por qué esa diferencia? ¿O por qué para Mateo es importante que José reciba el anuncio y para Lucas es importante que María reciba el anuncio? Bueno, aquí ya tiene que ver igual con el contexto de sus destinatarios, la línea teológica y la perspectiva, en este caso, de los evangelistas. Y obviamente otros elementos más que nos presentan los estudios bíblicos con respecto a estos evangelios, tanto Mateo como Lucas. El segundo evento, que es el nacimiento propiamente dicho, claro, Mateo es el que dice dónde debe de nacer o dónde va a nacer, que es 2:1 al 12 y va a ser en Belén. Ese relato también lo vamos a encontrar en Lucas 2:1 al 20. Bueno, pero se va a mencionar o no se va a mencionar el lugar, ¿sí? Para Lucas, aunque también para Lucas es importante los lugares, porque él es un historiador y que le da relevancia a los lugares, en este caso no da a conocer más específicamente el lugar. En cambio, Mateo, ¿por qué hace mención al lugar? Porque Mateo está presentando ese cumplimiento profético que ya se habla en el profeta Zacarías, el lugar donde nacería este Mesías o este Salvador. Número 3, la muerte a los recién nacidos, que por esa situación política en la que se encontraba, en este caso, Israel, bajo el dominio del Imperio Romano. Aquí como que igual es un evento o elemento importante, más bien un elemento importante en este relato. ¿Por qué? Porque la oposición de este Mesías, de este rey, que va a instaurar un reino muy diferente a ese reino político, va a causar, esa incomodidad y va a causar como que esa idea de que va a ser traicionado, este imperio. Y por eso nos presenta Mateo que se entera Herodes de este nacimiento y los eventos que nos relata es que hay que matar a los recién nacidos. Mateo entonces 1:13 al 17 lo menciona. ¿Quién es el que da esa orden? Es Herodes, pero Lucas no menciona este evento o este acontecimiento. Lucas no lo tiene, ¿sí? Lucas más bien va a presentar desde otra perspectiva ese nacimiento. Va a decir que en los días de Augusto tenía que realizarse un censo. Y de ahí entonces se van a otro lugar o a su lugar de origen a censarse y ahí surge toda
todo ese proceso de nacimiento. Entonces, aquí igual difieren en estos relatos estos evangelistas sinópticos. Ya después de su nacimiento hay una tradición que es importante y que se debe de cumplir, en este caso, todo padre que haya tenido un niño como hijo, y es la circuncisión. Mateo no menciona la circuncisión y en cambio Lucas sí menciona que José y María cumplen con esta tradición. En Lucas 2:21 menciona que se realiza en el templo y en el lugar donde obviamente ocurrían no solamente acontecimientos importantes que tenían que ver con la familia, sino también que tenían que ver con la comunidad y tenían que ver con su relación entre comunidad y Dios, Dios y comunidad. El templo, que todavía seguía siendo una institución importante para este tiempo. El templo era el centro no solo de la religiosidad o de la religión de ese tiempo, sino también el templo era una figura, y era una institución que tenía el control, en este caso el dominio, de la vida del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aunque había esa idea, Dios, comunidad, Dios, pero a veces la institución estaba más, se le daba más valor que lo que significaba esa relación. El tema del Shabbat, el tema del cumplimiento de la ley. Y eran más cuestiones institucionales que esa relación, porque cuando leemos ya después a Jesús, rompe, ¿sí?, ese legalismo, ¿sí?, al que el Shabbat significa liberación, el Shabbat significa sanidad, el Shabbat significa dignificar a aquellas personas que necesitaban tener ese encuentro con Dios. Y después tenemos este otro evento, presentación del niño. Mateo tampoco lo menciona y Lucas sí lo menciona. Miren, aún este panorama ya nos da a entender igual las perspectivas de estos evangelistas, obviamente por lo que estos evangelistas están presentando su evangelio aún a esos destinatarios o a ese auditorio que ellos están pensando comunicar este evangelio. En Lucas 2:22 al 38 también Lucas habla de la presentación del niño y ¿dónde se da? En el templo. El templo como ese lugar, otra vez, importante todavía para ese contexto. Y es Lucas el que sí nos habla de la infancia de Jesús, hace referencia a la infancia de Jesús. Mateo no menciona, pero Lucas sí, del 2:39 al 52, él habla que también, otra vez, cuando mencionábamos que se aleja de sus padres y se encuentra en el templo para leer ese fragmento del libro de Isaías, y también cuando su madre lo encuentra, él le dice, no te tienes que preocupar porque yo estoy cumpliendo la voluntad del Padre. Pues el templo es ese lugar donde se desarrollan los eventos, en este caso podríamos decir, de la infancia de Jesús desde la perspectiva de los evangelios sinópticos, pero específicamente Lucas. ¿Sí? Estos eventos que están presentes sobre Jesús desde su nacimiento hasta la infancia. Todos estos eventos que están aquí presentes, ¿cómo se comparan o qué relación tenemos con el Evangelio de Tomás? Entonces, hagamos este evangelio o este análisis comparativo. Tratando solo de otra vez, un análisis comparativo de lo que nos dice este evangelio de Tomás y lo que nos dicen los evangelios, en este caso, canónicos. Miren, todo esto que vimos en el evangelio de Tomás no está presente en los evangelios canónicos. Esto es propio del evangelio de Tomás. ¿Qué es propio del evangelio de Tomás?
Jesús como niño haciendo milagros. Lo que leímos en esos fragmentos. Esa agua sucia, donde le gustaba ahí estar jugando, la cambia por una agua limpia. La vida que le da a los pajarillos, el reaccionar de una manera equivocada al secar un muchacho, la muerte de un muchacho y entre otros milagros que nos describe este Evangelio de Tomás. Ustedes pueden leerlo, como ya dije, en ese libro que ya tienen, ustedes pueden leer este Evangelio, no es muy largo, pueden mirar que hace otros evangelios y que otros milagros, perdón, y que también más adelante cambia su perspectiva, ¿sí? Como de, ya no es este Jesús, este niño altanero, sino también va a cambiar su perspectiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué miramos aquí? Que los evangelistas canónicos no presentan esta intervención divina de Jesús en su niñez, en su infancia. Pero en cambio, sí van a tener otros elementos presentes que también lo va a tener el Evangelio de Tomás. O en este análisis comparativo, yo puedo deducir que estos elementos también están presentes en el Evangelio de Tomás. ¿Como cuál? La preexistencia. ¿Sí? El fragmento 6.4. El fragmento 6.4 que está en este caso en el Evangelio, nosotros podemos leerlo, lo que va a decir. Pero este tema de la preexistencia, bueno, aquí vamos a incluir ya a Juan, va a ser mencionado en el Evangelio de Juan, cuando hace referencia en sus primeros versículos de que el Logos estaba junto a Dios y ese Logos era Dios. En el principio era el Logos y el Logos estaba junto a Dios y el Logos era Dios. Es decir, déjenme ver si encuentro el Evangelio que lo tengo por aquí, para... No. Voy a hacerlo aquí más pequeñito. Déjenme buscar el Evangelio para darle lectura a ese fragmento 4 para que podamos entender a qué nos estamos refiriendo con eso. Mientras busco, tenemos otro elemento aquí que es enviado del Padre. Los evangelios canónicos y el Evangelio de Tomás también tiene este elemento que este Jesús, o en este caso, la misión que va a cumplir es encomendada. ¿Por qué? Porque Él es el enviado del Padre y también está en ese fragmento 6.5, como lo presenta el Evangelio de Pseudo Tomás. En cambio, este envío del Padre se va a repetir varias veces en el Evangelio de Juan, sobre todo en el capítulo 8, 26 al 30. Mientras busco, no sé si alguien puede leer Juan 8, 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. El que me envió. Y Juan es el que va a hacer referencia a este tema del envío, ¿sí? A este tema de que Jesús no solamente está realizando ese trabajo y esa labor, porque obviamente es hijo de Dios, pero sobre todo es enviado por el Padre. Y en otras palabras también va a decir, yo todo lo que hago, no lo hago por mí mismo, lo hago porque el Padre es el que le respalda y hace lo que el Padre le ha mandado hacer y hace porque el Padre
lo está respaldando o porque el Padre está siendo uno con él. Y es Juan quien hace toda esa referencia a la unidad entre el Padre y el Hijo, o entre Jesús y en este caso su Padre que es Dios. Sobre todo igual en el relato del Espíritu, si se dan cuenta, que nos menciona Juan, todos esos pasajes del Espíritu, sobre todo el Paracletos, es necesario que yo me vaya para que Él venga, porque Él se va con el Padre, ¿sí? Pero no nos va a dejar solos, ¿por qué? Porque Él va a enviar al Espíritu, pero en este caso va a utilizar otro término, que es el término, en este caso, el Paracletos. Es necesario que yo me vaya para que Él venga o para que Él sea enviado para Jesús. Entonces, Juan es el quien más nos menciona este tema del envío, ¿sí? Enviado del Padre con referencia a, en este caso, a Jesús. Y tenemos otro elemento, igual en este caso, no solamente enviado del Padre, sino el tema del Evangelio, pero en este caso, el tema del Evangelio que está presente en 8.1, se habla del Evangelio, pero en el caso de los sinópticos no tenemos esta perspectiva, ¿sí? Déjenme leerles en los fragmentos que les dije eh, de estos dos primeros para poder entender cómo lo presenta en este caso este pseudo Tomás. Bueno, voy a leerles el 4 que les dije, 4.4, con respecto a la preexistencia. Miren cómo dice. Cuando el niño Jesús oyó lo que estaba diciendo su padre, se echó a reír y dijo a Zaqueo, es verdad todo lo que acaba de decir mi padre. Yo soy aquí el Señor y vosotros forasteros. Solo a mí me ha sido dado el poder, pues yo ya existía antes y sigo existiendo. ¿Sí? Estas frases están indicando esa preexistencia y que en este caso este niño está seguro de ello. Solo a mí me ha sido dado el poder, pues yo ya existía antes y sigo existiendo. He nacido entre vosotros y con vosotros vivo. Vosotros no sabéis quién soy yo, pero yo sé muy bien de dónde venís, quiénes sois, cuándo habéis nacido y cuántos años va a durar vuestra vida. En verdad te digo, maestro, que cuando tú naciste, yo ya existía y antes de que tú nacieras, ya vivía yo. Si quieres ser un maestro perfecto, escúchame y yo te enseñaré una sabiduría que nadie conoce fuera de aquel que me envió. Aquí también está el tema del envío. De aquel que me envió a vosotros para adoctrinarnos. O en otras palabras, para enseñarle. En realidad, yo soy tu maestro, mientras tú no eres mío. Solo en apariencia, pues sé muy bien qué edad tienes y cuánto va a prolongarse tu vida. Cuando veáis mi cruz, a la que ha aludido mi padre, entonces te darás cuenta de que todo lo que estoy diciendo es verdad. Yo soy aquí el Señor, mientras que vosotros sois forasteros, pues yo sigo siendo siempre el mismo. Entonces, si entendieron estas palabras, son palabras que también están presentes en los evangelios, pero con otros términos también, pero se parecen. Y este fragmento 6.5, que también tiene que ver con el enviado, aunque ya en el 4 se menciona, y miren lo que dice. Y los judíos que estaban presentes al escucharlo
se quedaron pasmados y gritaron diciendo: Oh, rara e inaudita maravilla. Ni siquiera 5 años tiene este muchacho y pronuncia tales discursos como no los hemos oído nunca de boca de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas o de los fariseos. Respondió Jesús y les dijo: Vosotros os maravilláis, es verdad, pero no creéis lo que acabo de deciros. Os voy a anunciar otra cosa inaudita. Yo sé lo mismo que el que me ha enviado. Esto me recuerda las palabras de Juan. ¿Sí? Lo que dice Juan, pero a lo mejor en otros términos. Yo voy a anunciar otra cosa inaudita. Yo sé lo mismo el que me ha enviado. Cuando fue creado el mundo. Al oír hablar así, los judíos quedaron consternados y no pudieron contestarle. Entonces el niño se puso a jugar y a saltar y se mofaba de ellos. Yo sé que poca capacidad tienes de admirarlos y de intuir, pues a mí, a quien ha sido dada la gloria para consuelo del niño. Entonces, tienen el fragmento, solo vamos a mencionarlo y ustedes pueden leer y a seguir su estudio comparativo y obviamente si no están de acuerdo con lo que yo he mostrado, está bien, solo aquí estoy dando este aporte en este sentido. Entonces, con respecto al Evangelio, no lo encontramos en los canónicos, pero en el Evangelio de Pseudo Tomás sí está presente en este fragmento 8.1. Sobre el tema de María o hablando de María, lo tenemos en el fragmento 11.1. Como ya mencionamos, Lucas sí menciona o que ese anuncio fue dado a María en Lucas 2.19. La alimentación a los pobres, otro milagro que está presente en el Evangelio de Tomás, en el fragmento 12.1. Y esta alimentación de los pobres también lo tenemos en los evangelios canónicos, Mateo y sus paralelos, que estarían en Marcos y Lucas, 14:19 al 20. La lectura de la ley, que ese es otro de los aspectos que está presente, o uno de los aspectos que realiza Jesús. En este caso, otra vez, aquí es Jesús niño y acá ya es un Jesús adulto. Lectura de la ley, fragmento 15:2. Y eso lo encontramos en Lucas, que ya también mencioné esta cita, en esa, sobre todo Lucas no lo presenta, cuando él inicia su ministerio, que abre ese rollo en este libro, o haciendo referencia esta lectura que hace a Isaías 4:16 al 22. Otro de los milagros, la resurrección de un niño. En el caso de los sinópticos, hay varias resurrecciones, sobre todo en Lucas, el hijo de la joven o un joven de la viuda de Naín, como se conoce ese milagro, que lo encontramos en 7:11 al 17. La resurrección de un hombre en el fragmento 13:1, que también vamos a encontrarlo en Juan, cuando en este caso sana a un paralítico, 5:8-9. Y vamos a leer miren, que como dice aquí, casi tiene las mismas palabras. Déjenme leerles ese fragmento que tenemos en el Evangelio de Tomás. Fragmento 13:1. Dice: Por entonces tenía Jesús 8 años y su padre era carpintero. Cuando éste se disponía una vez a hacer un mueble por encargo de un hombre rico, se dio cuenta de que una de las tablas se había quedado corta, pero no tenía medida alguna. Estando por ello muy apesadumbrado, le dijo Jesús: No te preocupes,
pon las 2 tablas en el suelo e igualalas por tu parte. No es 18:1, estoy leyendo el 13, perdón, que no tiene nada que ver ahí. Ahora sí voy a leer el 18:1. Y si alguien puede leer, buscar ahorita, termino de leer 18:1 de Tomás, si alguien puede leer, por favor, Juan 5, 8 y 9, para escuchar esta comparación. Entonces dice, un año después aconteció que, estando construyéndose una casa, un hombre cayó de lo alto y murió, sobreviniendo por ello un tumulto y un gran griterío. Al oírlo Jesús, se fue allá y vio al hombre muerto. Entonces le tomó de la mano y le dijo, a ti te digo, hombre, levántate y reanuda tu trabajo. Él se levantó y le adoró. ¿Quién tiene Juan 5, 8 y 9? Yo, hermana, Ajá. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ujú. Entonces ahí tenemos casi en palabras similares lo que habla en este caso el Evangelio de Tomás cuando resucita a un hombre, y cuando en este caso no resucita, pero sí sana a un hombre paralítico, y casi se mencionan las mismas palabras, la misma fórmula. Nuevamente, esto nos da a entender esa relación de la tradición escrita con este relato que nos mencionan los sinópticos con, en este caso, el Evangelio de Pseudo Tomás. Y el relato en el templo, cuando es niño, que se pierde, lo mismo está ahí mencionado en el fragmento 19, y en Lucas, que ya lo mencionamos, está en 2:39 al 52. Entonces tenemos El relato del templo. elementos, ¿sí? Muy generales, que hay entonces alguna relación de este evangelio con lo que nos dicen los evangelios canónicos, ¿sí? Acá dice que la fiesta de la Pascua. Ajá, la fiesta de la Pascua, así es. Entonces, miramos cómo nos presenta este escrito en relación con estos escritos que para nosotros son los aceptados o los canónicos. Todo esto nos lleva entonces a poder decir que la curiosidad sobre la infancia de Jesús o qué pasó con la infancia de Jesús va a representar un papel en los relatos de estos evangelistas, no solamente de los canónicos, sino sobre todo de los apócrifos, ¿sí? Los cristianos, los creyentes no solo del primer siglo, sino después, posterior, esos cristianos de segunda, tercera generación, cuarta generación, querían saber más sobre la infancia de Jesús, querían saber más sobre su maestro. No solamente en lo que nos dicen los evangelios canónicos, sino lo que no nos dicen. Su familia, sus antepasados, el lugar de su nacimiento, qué hizo desde el que nació hasta los 12 años y de los 12 hasta los 30 que nos hablan los evangelios canónicos, ¿sí? Querían conocer más sobre eso. Así que el autor de este evangelio, el evangelio de Tomás o Pseudo Tomás, trata de llenar estos vacíos o trata de dar respuesta a estas preguntas, a estas interrogantes, ¿sí? Historias que posiblemente se alejan ya de ese contexto judío y se acercan más a una perspectiva gnóstica, ¿sí? Entonces, este evangelio trata entonces de presentar no solamente a Jesús como Dios, sino que también trata de presentar a ese Jesús como humano, ¿sí? En este sentido,
este evangelio resalta más su humanidad. Como dijimos, es cierto, estamos de acuerdo con lo que nos dijo José, ¿no? Nos presenta el lado humano que se enoja, que se molesta, Jesucristo, ¿no? Jesús en este caso, Jesús niño, que claro, está presente en los evangelios canónicos, pero no de una manera tan específica o no de una manera tan amplia como lo presenta este evangelio, que se molesta con los niños de su edad, que se molesta con los maestros, que se molesta con sus padres, etc. ¿Por qué? Porque entonces este autor sí reconoce a Jesús como Dios, pero quiere resaltar esa humanidad de Jesús. Es Jesús Dios, Hijo de Dios, porque nos habla de su nacimiento también, y también describe ese ministerio de Jesús. Y al describir su ministerio de Jesús, toma ese elemento que está en consonancia con los canónicos. ¿Por qué? Porque este Jesús también, o ese trabajo que realiza, es porque ha sido enviado por el Padre. En este evangelio también se habla de la ley y se habla de algunas tradiciones judías, como ya vimos, la circuncisión, la presentación, el tema del sábado, etc. ¿Sí? Este evangelio también expone la ley y las tradiciones judías. Es decir, a lo mejor no es, el que escribe no es un judío nuevamente de primera generación, si no es de una tercera o cuarta generación, o más bien es un discípulo de los discípulos que conoce la tradición por su maestro o por su, en este caso, mentor. Los relatos de la infancia también son parte de esas buenas nuevas, porque nosotros entendemos que las buenas nuevas es muerte y resurrección, porque a veces tenemos la herencia de Pablo, que eso fue su énfasis. Pero el evangelio o ese género evangélico que nos relatan los evangelios nos hablan desde su nacimiento o de ese anuncio hasta su muerte y resurrección. Es por eso entonces que los relatos de la infancia, desde la perspectiva de este evangelista o de este apóstol, digámoslo así, mejor, de este apóstol, también las considera que es parte de las buenas nuevas, de ese mensaje de salvación, su infancia, que obviamente tiene a lo mejor sus errores, es cierto, pero podríamos decir que este apóstol trata entonces de incluir en ese mensaje evangélico también los relatos de la infancia. Y el nacimiento de Jesús, que nos presenta este apóstol, indica también que hace referencia al nacimiento del Hijo de Dios. Entonces, este evangelista reconoce en los relatos de la infancia lo esencial de la buena nueva. Dios se hace presente, se manifiesta a nosotros en la vida de ese Mesías. En ese Mesías que caminó y que obviamente sigue con nosotros caminando en nuestra historia, en esta tierra, en este mundo. ¿Sí? Y este evangelista quiere sumarse, o este apóstol quiere sumarse a lo que los evangelios canónicos ya han dicho y ya lo han mencionado. Es posible otra vez que estas comunidades, la tercera, cuarta o quinta generación, quieren conocer de una manera un poquito más amplia, ¿sí? La vida de este Mesías. ¿Cómo es que este Mesías está presente ahora en ese tiempo y en ese contexto? El nacimiento del Mesías también fue el nacimiento del Hijo de Dios. Un acontecimiento que sigue siendo trascendente, que se sigue expandiendo, que se sigue comunicando a través de estos diferentes escritos evangélicos. ¿Sí? Tienen una designación apócrifa, que esto hace que lo veamos de una manera negativa y esto hace también que a lo mejor ni los leamos, ¿sí? Porque si es apócrifo no tiene nada que decirnos, no tiene nada que aportarnos. Pero cuando analizamos o estudiamos de esta forma, miramos que no se alejan de estos evangelios
canónicos, que sí nos aportan algunos otros elementos, ¿sí? Y al aportarnos estos elementos no queremos decir que están testificando de la verdad, no, sino que están ampliando esta verdad que ya el Espíritu nos dio a entender y a conocer y a aceptar por la fe, ¿sí? Así es que de esta manera el Evangelio en este caso, de Tomás, nos está presentando todo este panorama interesante del Evangelio encarnado, que es Jesús. No solamente se resume a su infancia, sino también de todo lo que más va a realizar. Sí, los evangelios canónicos nos están presentando un evangelio desde, en este caso, desde que cuando los evangelios sinópticos nos hablan del ministerio de Jesús, nos están hablando del inicio de su ministerio. Bueno, o sea, nos dicen que es a los 30 años, solo 3 años. Pero en este caso, este evangelio, ¿qué pasó antes de los 30 años? ¿Qué pasó después de su nacimiento? Entonces, estos evangelios nos quieren mostrar toda esta perspectiva, nos quieren dar a conocer todo este trabajo que nos comunica, en este caso, Tomás, ¿sí? Su ministerio enviado por el Padre. El nacimiento de Jesús es importante, pero no solo su nacimiento, sino también los actos que se desarrollan o la actividad que también desarrolla Jesús en su ministerio como niño. Sí, es posible que igual, que nosotros tengamos una objeción en ese sentido. ¿En qué sentido? Porque tenemos teologías ahora de la niñez. Y estas teologías de la niñez abogan por el trabajo y también por el aporte de los niños en la reflexión bíblica, en la misión bíblica o también en el trabajo con estos niños. Porque por mucho tiempo, así como lo tenían también los judíos en su pensamiento, a veces los niños no representaban como esa comunidad o como ese pueblo que aportaba. Porque si recordamos en el contexto cultural y a veces también en nuestro contexto actual, los niños a veces no son considerados como personas que puedan aportar. En ese contexto se contaba entonces, en el caso de la familia, cuántas mujeres y cuántos niños, pero no, mujeres y niños casi estaban en condición igual porque no eran tan importantes. A veces en nuestros contextos tenemos esa perspectiva. Y a lo mejor desde esa perspectiva, este evangelista toma esa iniciativa de decir, no, el trabajo misionero, el trabajo redentor de Jesús no empieza solamente en la adultez. El trabajo redentor, el trabajo liberador o la obra liberadora de Jesús inicia desde su nacimiento hasta, obviamente, que muere. Pero se centra y le da énfasis a la infancia, ¿sí? Esos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, ¿sí? Son importantes también, porque aportan también, y este es otro de los aspectos en cuanto a la teología cristiana. La pregunta es, ¿cuándo Jesús tuvo concepción de que era hijo de Dios? ¿Desde su nacimiento o a los 30 años? Una respuesta que tampoco se ha contestado. ¿Cuándo es que Jesús entiende que Él es el Hijo de Dios y que debería de cumplir esa misión? ¿Cuando recibe el bautismo o desde el inicio? Desde que nace. Bueno, el texto bíblico, si lo miramos atentamente como Lucas, en Lucas, María sabe que Él va a cumplir una misión. Pero será esa misión como lo presentan los evangelistas, que tenía que sufrir, padecer y morir, o será como ya no lo presentan también en este caso, el evangelio apócrifo.
¿sí? Que ya entendía que era el Hijo de Dios. Claro, en ese desarrollo va entendiendo hasta cumplir su propósito, hasta cumplir su objetivo. Entonces, estos evangelios nos tratan de llenar ese vacío, esos vacíos que no están en la literatura canónica. Y es un evangelio muy interesante para ello. Les animo que lo puedan leer más atentamente todos estos fragmentos, que sería hasta el fragmento 19. Son fragmentos y versículos pequeñitos, y obviamente contrastarlo con los evangelios canónicos. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, o escucho más bien sus comentarios con respecto a lo que vimos ahora, o sus dudas también. Profesora, entonces Sí, no es irrelevante esas edades que usted acaba de mencionar, o sea, sí son importantes. así. Pero se me viene el pasaje cuando Jesús también, y lo hizo mención hace un momento, de que Jesús dijo, estoy en los negocios de mi padre. Entonces él sí podría haber sabido que Dios era su papá, ¿no? Claro. Entonces, no, porque usted dice, no, todavía no, si lo sabía, no lo sabía, porque ya también cuando está en la cruz, él dice, no, a ti encomiendo ¿no? Mi espíritu, ya no soportaba, pues, ¿no? El Ujú. dolor. ¿No? Y cuando usted habló hace un momento, bueno, ya se había terminado con los comentarios de unos hermanos, mi pregunta era, ¿cómo actuar en todo caso, ¿no? Con otros hermanos que de repente no conocen esta parte, ¿no? Porque de repente en algunos casos te podía dar como un miedo, ¿no? Porque en mi iglesia fui, no, preguntando a ciertas personas, Ah, algunos no lo han leído, algunos no, porque este ya no está dentro del canon. Solamente no escuchaba, ¿no? Escuchaba. Entonces, ¿cómo actuar, ¿no? Nosotros bueno, lo estamos estudiando, pero somos creyentes, ¿no? Actuales, ¿no? ¿Cómo actuar realmente, no? Porque no me ha tocado una persona que diga, no, no quiero, que no sé qué, ¿no? Pero porque mostramos a un Cristo que con amor, ¿no? Que nos perdona, que nos ayuda, que nos restaura. Esa es mi pregunta, profesora, maestra. sí. Bueno, creo que igual nosotros no vamos a ser promotores de esta literatura. Estamos estudiando aquí con ese propósito de conocer, y cuando se presenten estos espacios de diálogo, de debate en la iglesia, tener las herramientas y poder comunicar o poder dar una información, a lo mejor ya no tan negativa, Estrella. No, 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 no. No me pregunte de los apócrifos, porque esos ni siquiera los toque. No, al contrario, ¿no? Dar una información mucho más precisa que pueda orientar, entonces, en este caso, a aquellas personas curiosas o aquellos creyentes curiosos que quieran saber más de cómo leerlos, cómo entenderlos o comprenderlos, o que en este caso nosotros seamos también los que guiemos a esas lecturas que puedan informarnos, que puedan llevarnos a reflexionar, que puedan llevarnos entonces a educarnos en este sentido. Es decir, todo esto que aprendimos, a lo mejor, Estrella, no hay que ahora, vamos a enseñárselo a tus hermanos que lo conozcan para que haya, no. Creo que hay que esperar los espacios adecuados en este sentido. No sé si hay un espacio educativo de academia donde se enseñe no solo los evangelios, sino también, cuando se enseñan los evangelios, considerar esta información para tener ese panorama mucho más amplio, ¿sí? Porque es cierto, nuestras enseñanzas tradicionales sobre los evangelios, y no solo son los evangelios, sobre la literatura apócrifa, es muy negativa. Y esa información negativa está fundamentada no por una formación, educación, sino por una enseñanza que que no tiene este respaldo académico o estas herramientas que nosotros estamos aprendiendo o estamos conociendo. Entonces, creo que hay que esperar esos espacios, pero si hay alguna persona a lo mejor más interesada que no espera esos espacios, Estrella, usted ya tiene toda la información, todas las herramientas para poder comunicar de una manera adecuada y no, obviamente, ya no tan negativa. Es una literatura que surge en un momento y en un contexto determinado, igual respondiendo a estas curiosidades de estos hermanos de las iglesias de ese tercer
cuarto siglo. Gracias, Mi, gracias. ¿Mm? Muy bien. ¿Alguien más que tenga algún comentario o pregunta? Sí, José. Sí. A veces hay temor, pues, en las que nos han puesto los pastores, Ujú, cuestionar algunas cosas, nos amenazan con, ay, hermano, eres hereje, te va a hacer el infierno, ¿no? ujú, Sabiendo ahora que el infierno ha sido hasta negado por la Iglesia Católica. Este, hay, hay muchos datos importantes que sí puede sacar uno de la literatura apócrifa. ujú. Por ejemplo, ¿a qué edad fue violada Dina, por ejemplo? Ah, En los libros de los jubileos nos ah, dice que Dina fue violada a los 12 años, ujú. ¿ya? Que era Sí, una edad común en que se podía tener relaciones sexuales, pues, ¿no? claro, ¿No? casarse, sí. Pero ella no quiso, pero la violaron, pues, a esa edad, ¿no? Y por eso fue la matanza que se hizo por parte de los hijos de Jacob a ese pueblo, ¿no? Entonces, sí hay datos que sí se puede sacar y que son interesantes de los libros apócrifos. Por ejemplo, ¿cuántos cielos existe y a cuál cielo fue Pablo? Mm, De los 7 cielos que existe según Enoch y el cual es el Metatrón él, ¿a cuál fue Pablo? Él solamente llegó al tercero, ujú, no llegó al séptimo. Entonces, en claro. el séptimo cielo hay algo especial. Ujú, Entonces, sí, es importante la lectura de los libros apócrifos. Eh, Como dice, lo examinamos y luego podemos dar una posible lectura y poder entender probablemente un poco más a Pablo. Porque mm, Pablo escribe, pero también tiene sus conceptos gnósticos, porque él fue griego. Entonces tiene muchos conceptos gnósticos pueblos escritos, porque él también habla que la carne es mala y mm. sabemos que los gnósticos habla que la carne es mala. Entonces hay conceptos gnósticos dentro del Nuevo Testamento Materias, sí. que hay que saberlo ver. Pero ¿cómo se puede ver si es que uno no ha revisado bien los conceptos gnósticos? ¿No? Hay que recordar que uno de los primeros canon escrito fue pues de un discípulo de Pablo, que es Marción. Ujú, ujú, ¿No? Y quien no lea Marción no va a entender pues bien a veces ideas que Pablo tenía, ¿no? Sí es mm, importante los apócrifos. así es. Sí, es cierto, todo ese contexto de pensamiento gnóstico, griego, helénico, no podemos decir que no influyó en la composición de la literatura y también en la perspectiva y en la cosmovisión de los escritores bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Sí, algunos autores van a decir, sí influyó, pero claro, todas estas explicaciones o todas estas presentaciones en los textos van a ser eh, organizadas y formuladas por la perspectiva, en este caso, judía cristiana. Ujú. Van a tener igual su énfasis en este sentido. El tema de la carne o el de la materia que es mala, gnóstica griega, pero Pablo la está presentando ahora igual, ¿sí? En nosotros, pero va a tener algo importante desde su perspectiva cristiana o desde su perspectiva de entender, en este caso ya el Evangelio, pero ahora es el Espíritu, Dios a través de su Espíritu que nos permite someter esa carne. Ya no es como los gnósticos a través del conocimiento. Sino ahora es el espíritu que nos da ese conocimiento y que nos ayuda. Entonces se organizan, configuran lo que sería el pensamiento cristiano y configuran también lo que sería el pensamiento, en este caso, hablando de los judíos, ese pensamiento judío, tanto del finales del siglo I como del siglo I después de Cristo. ¿Sí? Es cierto, hay que tener en cuenta que toda esta literatura también nos da elementos para comprender algunos textos
canónicos, esta literatura apócrifa. Muy bien, ¿alguna otra? ¿Dónde se puede obtener esa literatura? Nos pregunta Lilia. Miren, en el aula o en la plataforma en este caso de las sociedades bíblicas, donde ustedes ingresan para marcar su asistencia y también para ver los videos y hacer las tareas o las actividades establecidas para la aprobación de este curso, ahí se han puesto algunos libros donde se encuentra esta literatura. Hay algunos libros completos y hay algunos fragmentos de esos libros que estamos mencionando aquí, donde ustedes pueden leer, ¿no? El libro el evangelio que yo leí está en el libro de Santo Sotero, que se llama Apócrifos, libros apócrifos. ¿Sí? Entonces ustedes pueden descargar ese libro y me parece que hace poco también de Piñeiro, es otro autor. Los evangelios apócrifos es de Santo Sotero, el de Piñeiro es literatura apócrifa, los textos de Nag Hammadi, los que mencioné la semana pasada. Y Y, hay algunos fragmentos también ustedes ahí que pueden encontrar. digo, Sí, Antonio Piñeiro tiene 3 tomos, los libros gnósticos. así es. Este es uno, ¿sí? Pero tiene otro más, que incluye tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y creo que ese es el más reciente, ¿sí? La literatura apócrifa, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿sí? Un librito que se Es nos encuentra Borja. todavía en PDF, pero ese del que pusimos de Nag Hammadi, sí está en PDF. Y usted igual puede encontrar en el internet, pero obviamente busquen esa literatura que esté en consonancia con lo que estamos estudiando, porque como este es un tema muy llamativo y también a veces muy morboso, se encuentra literatura de muchas perspectivas. Es que hay que tener cuidado en este sentido, cuál debemos de conocer y cuál debemos de Hay que estar muy utilizar. seguro de la fe, Así porque es. pueden algunos poner en dificultad. Sí, poner en dificultad y también a lo mejor atraer alguna confusión. Pero creo que con este panorama, creo yo y considero yo que ustedes tienen las herramientas para poder leer ya esta literatura, sacar sus conclusiones, su reflexión y ya tener una posición con respecto a lo que nos dice esta literatura en relación con nuestros libros canónicos o nuestros libros inspirados, como los consideramos también. Muy bien, entonces terminamos con este tema. El siguiente, la última clase, también haremos un trabajo parecido, pero utilizaremos otra temática que también está en otro evangelio. Así es que, como ya me dije, no olviden marcar su asistencia, mirar el video de la clase si necesitan recordar algo y cumplir con las actividades que están presentes. Que no sé si está para esta semana el quiz que deben de realizar. Y si no, aquí nuestra hermana Leti nos va a confirmar. Gracias, bendiciones. Dios les bendiga, profesora Santa. El quiz es para el cierre del módulo. Todavía tenemos la siguiente clase, es nuestra última clase y después va a estar habilitado el módulo. Muy bien, profesora Santa, muchas gracias por este tiempo de aprendizaje sobre el Evangelio de Tomás, las reflexiones que nos han llevado, ¿no? Cada uno ha de sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? En su acercamiento para el estudio de la Biblia. Vamos a entrar en un tiempo de receso, 10 minutos, y nos volvemos a conectar. Un abrazo.